Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda reunión del quinto coloquio internacional sobre literatura y medicina. Tenemos para hoy en la sesión número 2 la participación de Tatiana Herrera, Marisol Gutiérrez, Edwin Eglon Harris Matamoros y Juan Diego Roldán. Y pues yo moderaré, mi nombre es Ronald Solano Jiménez y vamos a comenzar Así que con cierra la la puerta. participación de Tatiana, que para hoy nos presenta su ponencia sobre la magia como poiesis en Viaje a la Semilla de Alejo Carpentier, La Bruja de Carlos Salazar Herrera y Aura de Carlos Fuentes. Tatiana es maestra en literatura por la Universidad de Costa Rica, profesora desde hace mucho tiempo en la Universidad de Costa Rica también, y tiene diversas publicaciones sobre teoría literaria y análisis literario en diversas revistas nacionales e internacionales, destacando su estudio sobre Carlos Salazar Herrera, al cual dedicó su tesis de maestría. Entonces vamos a darle la palabra a Tatiana para que comience esta mesa que se muestra muy interesante. Buenas tardes, Tatiana. Adelante. Buenas tardes, gracias. Bienvenidos todos a este coloquio. Yo me voy a permitir compartir pantalla para que me puedan seguir con la presentación, ¿verdad? Realmente espero que la disfruten. Vamos a ver, me dicen si la pueden ver. Se ve perfectamente, Tatiana. Ok. Perfecto, sí. Listo, entonces, bueno, gracias por estar aquí y acompañándonos. Mi presentación de hoy es en efecto La magia como poiesis, Viaje a la semilla de Alejo Carpentier, La bruja de Carlos Salazar Herrera y Aura de Carlos Fuentes. Empezaré diciendo que hago una invocación o convocación, partiendo de la explicación necesaria de que Occidente se conforma o se basa sobre un paradigma racionalista a partir desde Descartes, ¿verdad? Pero que se va conformando positivista hasta la fecha. Aun cuando haya entrado en crisis, sigue siendo el paradigma dominante. Ese paradigma incluye una postura logocéntrica y por lo tanto también una concepción del tiempo lineal. Esto lo explican de una manera más que clara, tanto Hobbes como Kant, ¿verdad? Y por lo general, esa percepción de mundo, digámoslo así, niega tanto la relación que tiene la ciencia con la magia como la relación que pueda tener la ciencia con el arte. Son, por decirlo así, ámbitos totalmente separados. En América Latina la cosa se tambalea un poco, digamos, porque si bien con la conquista española se nos violenta y se nos impone esa percepción y cosmovisión racionalista y entramos abruptamente en la modernidad, persiste, ¿verdad? Y se mezcla además aquello africano, aquello indígena, y el resultado es algo que Carpentier denominó lo real maravilloso. Ese real maravilloso hace que la lógica dominante se ponga un poco en crisis y los opuestos, ciencia y magia, se puedan encontrar, arte y razón se puedan encontrar. Entonces, empezaré ya un poco más entrando en materia, hablando de Alejo Carpentier. Yo creo que no necesita gran presentación, sin embargo, diremos que es un autor cubano, que fue surrealista en sus inicios, luego se separó del surrealismo para plantear precisamente lo real maravilloso americano como cosmovisión
de nuestra América. Y además que utiliza como método, como estrategia narrativa estética, el neobarroco o barroco americano. Perdón. Viaje a la semilla en realidad es un texto muy estudiado, cuya historia, digamos, se inicia con la demolición de una casa. Por ahí ronda un viejo que hace las veces de chamán y ante varios de sus conjuros el relato empieza a andar para atrás. Dentro de ese marco se presenta entonces la historia regresiva de Marcial, desde su lecho de muerte hasta el vientre materno, un regreso ad uterum. Al respecto, Carpentier señalaba que él utilizó esta técnica tomada o prestada de la música llamada recurrencia. Les voy a leer solo un pedacito donde se nota precisamente el momento en que el chamán hace su acto. Dice, entonces el negro viejo, que no se había movido, hizo gestos extraños, volteando su cayado sobre un cementerio de baldosas. Los cuadros de mármol blancos y negros volaron a los pisos vistiendo la tierra. Las piedras con saltos certeros fueron a cerrar los boquetes de las murallas. Hojas de nogal claveteadas se encajaron en sus marcos mientras los tornillos de los charnelas volvieron a hundirse en sus hoyos con rápida rotación. En los canteros muertos levantadas por el esfuerzo de las flores, las tejas juntaron sus fragmentos, alzando un sonoro torbellino de barro para caer en lluvia sobre la armadura del techo. La casa creció, traída nuevamente a sus proporciones habituales, pudorosa y vestida. Hubo más peces en la fuente y el murmullo del agua llamó begonias olvidadas. Es ahí donde entonces, a partir de ese momento, Marcial, en su lecho de muerte, se levanta y empieza, como les digo, a vivir para atrás. Luego entonces tenemos a Carlos Fuentes, que tampoco es un autor desconocido, creo yo. Sin embargo, habrá que decir que es mexicano, que es uno de los pilares del boom latinoamericano, que recibió el premio Rómulo Gallegos, el Cervantes y el Príncipe de Asturias, y que curiosamente aglutinó toda su producción bajo el nombre de La Edad del Tiempo, mostrando así cómo el tiempo es una preocupación central para él, al igual que para Carpentier. Habría que decir que la Aura inicia nomás cuando el personaje principal, Felipe, bueno, principal relativamente, como veremos, es historiador y llega y consigue un trabajo en la casa de una anciana. Nada más que la condición para ese trabajo es que se quede a vivir ahí y traduzca, organice y hasta termine las memorias de su esposo muerto. Él primero duda, pero luego acepta cuando conoce a la sobrina de la señora, que es una mujer muy bella, Aura, de unos ojos verdes fascinantes, y bueno, el muchacho se queda en la casa. A partir de ahí empiezan unas relaciones bastante misteriosas, sombrías, incluso entre la mujer, las dos mujeres y el propio Felipe, hasta que comprendemos que... Hola, hola. Perdón. Hola, Mara. Buenas tardes. Ajá, hasta que de alguna manera entonces nos damos cuenta de que Consuelo y Aura son la misma persona. Y que además de ser la misma persona, también Felipe es la misma persona que, o el doble por lo menos, el espejo del general muerto que era el esposo de doña Consuelo. Además de eso, se genera también un efecto espejo con el lector, porque Fuentes utiliza una estrategia de la voz narrativa en segunda persona y entonces apela directamente al lector. Al respecto, entonces, también les voy a leer un pedacito, donde dice, sí, he podido, la he encarnado, puedo convocarla, puedo darle vida con mi vida,
tuve que llamar al médico. Me dijo que no podría calmarla precisamente porque ella estaba bajo el efecto de narcóticos. Y al fin, hoy la descubrí en la madrugada, caminando sola y descalza a lo largo de los pasillos. Quise detenerla. Pasó sin mirarme, pero sus palabras iban dirigidas a mí. No me detengas, dijo. Voy hacia mi juventud. Mi juventud viene hacia mí. Entra ya. Está en el jardín. Ya llega. Ay, Consuelo, pobre Consuelo, Consuelo. También el demonio fue un ángel antes. Es ahí donde Consuelo logra darle vida a Aura, que es su juventud. Luego, por último, tenemos a Salazar Herrera con La Bruja, que pertenece al cuentario de Cuentos de Angustias y Paisajes, y que ciertamente tampoco creo yo que necesita gran presentación, porque es un autor canónico dentro de la literatura costarricense. Sin embargo, es importante decir que se destacó también en otras artes como la escultura, en los grabados que acompañan al texto mismo en su primera edición, y además, don Carlos fue un importante promotor del arte y de la radio en la Universidad de Costa Rica y a nivel de todo nuestro país. Su aporte es incuestionable y lo interesante de su literatura es que se puede analizar desde muchas aristas. La Bruja particularmente es un cuento bien cortito, pero muy enigmático, porque pareciera que no pasa nada. Es más, pareciera que hay hasta una burla de la brujería, si se quiere. Porque la bruja Elvira vive sola en su casa en Escazú, famosa zona de brujas, supuestamente la leyenda de nuestro país, ¿verdad? Y llega una jovencita a pedirle un aguizote para conservar el amor de su vida, de un novio, ¿verdad? Que ella tiene. La bruja revisa entre todos sus talismanes y hierbas y demás, y opta por nada más bañar a la muchacha y peinarla. Y entonces ese es el gran aguizote que le da a la muchacha. Sin embargo, hay como una especie de segunda parte del texto donde ella recuerda su juventud. Y entonces hay un traslape, si se quiere, entre la joven que ella aparentemente ha ayudado y su propio recuerdo. La magia en este caso entonces se da precisamente por un acceso al tiempo de la memoria, que el mismo narrador describe como alquímico. Entonces, les voy a leer también ese fragmentito. Dice nada más: la bruja Elvira la miró largo rato caminando sobre el empedrado de la calle. ¡Qué bonita es! La muchacha desapareció en la vuelta de una esquina y la vieja aún quedó en la puerta azul de la Casa Blanca. Ya ni pa' bruja sirvo. La tarde caliente todavía estaba destilando en su gran alambique del poniente las últimas gotas de sol. ¿Y cómo perdí a mi esposo? En el centro de la calle, por arte de extraña alquimia, se efectuaba la transmutación de los metales. ¡Ay, mis pobrecitos recuerdos! Luego, las reinas de la noche destapaban el pomo de sus esencias al reclamo de las primeras constelaciones. Junto a la torre de la iglesia parecía que iba a tener lugar un eclipse de luna o reloj. Era la hora del aquelarre. La bruja Elvira entró por la puerta azul de la Casa Blanca y cogió la escoba y se puso a barrer la sala. Ese final normalmente ha sido leído como una ironía y un desmonte de la brujería, ¿verdad? Pero en realidad, según la interpretación que estoy proponiendo, más bien ella al barrer está haciendo una limpia. Y está haciendo una limpia con el término mágico, que eso incluye, ¿verdad? El ritual de limpia, pues, y la limpia de sus memorias, ¿verdad? Que le son muy, muy dolorosas. Entonces, bueno, entrando un poco ya más en materia, voy a explicar
unos pocos conceptos también necesarios para nuestro análisis. Primero tenemos la poiesis, que es planteada por Platón en el Banquete. Esta se entiende como el acto creativo del ser humano. Tiene su raíz en poiein, que significa hacer o fabricar. Dice Platón, cito, toda causa que haga pasar cualquier cosa del no ser al ser. Esto es muy interesante porque entonces es la poiesis lo que permite que algo que no existía exista, es decir, que se manifieste. Esa es la perspectiva que nos plantea Platón. Aristóteles continúa y, por decirlo así, jerarquiza los tipos de poiesis, y la praxis viene a ser un tipo de poiesis, pero menos elevada, considera Aristóteles, puesto que la poiesis es el trabajo intelectual como tal, mientras que la praxis es el trabajo manual, donde hay una transformación de una materia que luego ya la sociología va a determinar como la materia prima, ¿verdad? Y la mano de obra, y en fin. Pero bueno, estos dos conceptos, la poiesis y la praxis, están, si ustedes quieren, cobijados por un gran concepto que sirve de sombrilla, que es la tecné. La tecné parte de la raíz etimológica del término tecnología, ¿verdad? Escucharán ahí la referencia, pero que para los griegos era muy interesante porque no se refería solo a la ciencia aplicada, ni mucho menos, sino que incluía tanto el arte como cualquier producción humana que generara además algún conocimiento. Tecné es el nombre de la diosa del conocimiento práctico, pues que le sirve de algo al ser humano. Entonces, tecné eran las actividades, artes u oficios, habilidades incluso que tenía el ser humano de producir algo. Así entonces podemos señalar que es mediante la tecné que se crean mundos nuevos. Ahí podemos empezar a hacer una correlación entonces con la magia como estrategia, porque ya desde los jeroglíficos del antiguo Egipto, podemos darnos cuenta que la separación que nosotros hoy tenemos tan clara, bueno, aparentemente, ¿verdad? Porque es bien averiguado a veces, entre magia, medicina y religión y arte, por ejemplo, antes estaba todo mezclado, ¿verdad? Como en la antigua Grecia, todo era tecné, al fin y al cabo, la magia, la medicina, la religión, la ciencia, el arte. Entonces, ¿qué es la magia? Bueno, ese poder misterioso que recibe el ser humano y con el cual logra vencer sus problemas. La mayoría de las veces estamos hablando de problemas de salud e incluso la muerte. Por eso se habla de curanderos en un inicio. Y por eso se habla de chamán. Freud en Tótem y Tabú nos plantea este asunto de la magia como la omnipotencia de las ideas. Es decir, el pensamiento mágico, en pocas palabras. Es decir, el ser humano logra la omnipotencia de las ideas, entonces él puede cambiar cualquier cosa. Esa es la magia, ¿verdad? Controla lo imposible. Inmediatamente entonces podemos establecer la relación con la alquimia, que además es muy importante para el análisis de la bruja, y comprender que la alquimia era la transformación del plomo en oro. Al fin y al cabo esa era la gran búsqueda, ¿verdad? Pero además la piedra filosofal iba a ayudar a la transmutación del alma e íbamos a encontrar entonces la inmortalidad, es decir, vencer otra vez a la muerte. Es al fin y al cabo el último fin de la magia. El otro autor con el que trabajo es Mircea Eliade, que nos plantea el chamanismo propiamente como un estado de éxtasis, es decir, el chamán tiene que tener un estado de éxtasis y es el vínculo que existe entre este mundo y el otro. Y gracias a ese vínculo, el chamán entonces puede darle alguna respuesta o solución al común de los mortales.
El chamanismo, ojo, de Mircea Eliade tiene sus peros, recientemente sobre todo, porque al él hacer esta casi que arqueología del concepto, ¿verdad? A lo largo de todo el mundo, en las diferentes culturas, pues hace que se pierdan las particularidades de cada pueblo. Y hay quien ha reclamado y ha dicho, bueno, si es así, entonces podríamos hablar del sacerdotismo, porque tanto en el Islam como en el judaísmo, como en el cristianismo hay sacerdotes, ¿verdad? Entonces un poco le reclaman a Mircea Eliade que borra esas diferencias. Sin embargo, para los efectos de nuestro trabajo, sí vamos a utilizarlo para definir el acto chamánico, pues, sobre todo en el caso de viaje a la semilla, ¿verdad? Entonces, bueno, ya directamente hablando, lo que yo planteo en este punto 3 de la magia como acto de poiesis es que gracias a la magia, en los textos señalados, se plantea la ruptura del tiempo lineal con el tiempo circular en Viaje a la Semilla, ¿verdad? Que inicia con la muerte y termina con la desaparición del ser en el vientre materno, que vendría a ser pues como lo mismo, ¿verdad? Y está en ese eterno retorno. La abolición del tiempo en aura, del todo, porque ellos al generar esa cuestión del mundo, perdón, del tiempo donde ellos son espejo de los más jóvenes y los jóvenes son espejos de sí mismos, ¿verdad? Está esa abolición del tiempo y en La Bruja estrictamente el tiempo de la memoria, como les decía, que es el poder alquímico al que ella convoca. Entonces, también hay un regreso al origen, estrictamente en el viaje a la semilla, que se logra gracias a la magia. En Aura vemos la unión de dos opuestos que son Eros y Tánatos, el principio del placer y la pulsión de muerte, se mezclan, ¿verdad? En Aura. Y la presencia del doble, que es una categoría ominosa planteada también por Freud, pero que aparece en Aura y en La Bruja a partir de esas duplicaciones temporales, ¿verdad? De los personajes. ¿Qué se me hizo? Ya voy a, aquí está. Ya para terminar, entonces, hago la pregunta, magia o literatura, y lanzo además la frase de que el lector es un chamán. Esto porque en todos los textos se manifiesta la metaficción. El Misanabim, diría André Gide, ¿verdad? El juego de muñecas rusas, de matrioshkas, donde tenemos un texto dentro de otro texto, dentro de otro texto, dentro de otro texto. En los tres se da ese fenómeno. En Viaje a la Semilla tenemos la historia del chamán y la demolición de la casa y la historia de Marcial que va para atrás. En Aura tenemos la historia de Consuelo, Felipe y Aura actualmente y la historia de Consuelo y su esposo en el pasado. Y en Salazar Herrera, en La Bruja, pues tenemos, como les digo, esa relación entre también el presente y el pasado a través de la memoria. Entonces eso, la magia hace literatura, la literatura es mágica, el chamán y la bruja abren la escena en estos textos, llevan el acto poético, lo provocan y el lector en su calidad de chamán puede terminar el acto mágico. Es así como entonces opera la omnipotencia de las ideas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Tati por tu presentación. Más adelante tendremos tiempo para comentar y preguntas. Ahora vamos a continuar con la ponencia de Marisol Gutiérrez, otra apreciada compañera de la Universidad de Costa Rica, quien nos estará presentando su ponencia
narrativas de magia y hechicería de la literatura a la política. Marisol Gutiérrez es doctora en educación y máster en literatura latinoamericana. Es docente e investigadora en la Universidad de Costa Rica desde hace muchos años y profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica. Sus áreas de investigación están vinculadas a la literatura y memoria, migraciones y exilios. Este último asociado al exilio chileno en Costa Rica, en particular de las mujeres escritoras y actrices que migraron a nuestro país en la década del 70. También trabaja el tema de los derechos humanos y personas jóvenes, ámbito donde desarrolla en este momento una investigación sobre las juventudes del Bicentenario. Por la parte literaria, Marisol ha publicado un libro que se llama País de Agua y que que explora, digamos, de manera íntima la relación con Nicaragua. Entonces, tenemos a Marisol, quien nos presentará su ponencia Narrativas de Magia y Hechicería de la Literatura a la Política. Adelante, Marisol, bienvenida. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfectamente, mientras disfrutaba la presentación de Tatiana, ocurrió aquí un acto de magia un poco tenebroso, entonces entré en una inquietud muy grande, pero bueno, aquí estoy. Efectivamente, pues bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por compartir estas reflexiones. Yo adiciono un subtítulo a este título que ya mencionó el colega, como acercamiento reflexivo con preguntas, porque tengo francamente más preguntas en relación con este tema que otras cosas. Así que pues les invito a compartir esas inquietudes. Yo les voy a hacer viajar a Nicaragua y específicamente a ver estas relaciones de la literatura con la política en ese espacio geográfico. Y me voy a permitir pues leer la ponencia por razones ya de alguna manera adelantadas por nuestro colega Leonardo Sancho en términos de las relaciones que tenemos como generación con la tecnología. Así que voy a leer. Inicia con un epígrafe de Rubén Darío que dice: esas pobres repúblicas de la América Central ya no será con el bucanero Walker con quienes tendrán que luchar. Y empiezo. He tomado para titular esta reflexión una parte del eje temático de este congreso, narrativas de magia y hechicería, para referirme a aquellas narraciones que se desarrollan no solo en el tiempo y en el espacio de la ficción literaria, sino también en el de eso que llamamos realidad. Hablaré entonces de brujas y hechiceras, algunas provenientes de la ficción literaria y otras de la realidad, pero que tienen en común su condición de modelos disruptivos. Esto lo hago porque hace muchos años atrás, siguiendo al sociólogo Lucien Goldman, me adentré en el análisis de la trilogía que en ese momento constituía la obra narrativa de Gioconda Belli, a saber, La Mujer Habitada, Sofía de los Presagios y Waslala. Hice el análisis convencida de los postulados de Goldman sobre, abro comillas, la obligación de relacionar los fenómenos que parecen derivar solo de la vida intelectual con el conjunto de la vida histórica y social, cierro comillas. Bueno, y así puse en franco diálogo dichas novelas con los procesos revolucionarios en Nicaragua y las mujeres mágicas de esos relatos. Resulta que 40 años después, en el 2018, justamente en la víspera del 40º aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, se dan en Nicaragua las protestas de abril, una explosión de demanda cívica autoconvocada contra las acciones y medidas tomadas por el gobierno, dígase una pareja presidencial, proveniente del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y entonces vuelvo la mirada hacia ese país y a la relación ficción-realidad, ahora marcada por el potente lema de que se van, se van. Bueno, y aquí estamos, no se han ido y hay cientos de preguntas.
Por eso, esta ponencia es más una serie de interrogantes que nos invitan u obligan a respondernos qué pasó con ese momento mágico de la revolución y con esas mujeres mágicas, tanto las de la ficción literaria como las de la realidad, que habían hecho de su práctica y de su discurso una subversión, una perturbación de esquemas, de normas y de paradigmas sociales, políticos, sexuales, como es, por ejemplo, el caso de las escritoras, una ya mencionada, Gioconda Belli, y otra para muchos innombrable, como es Rosario Murillo, sobre quien versará principalmente esta reflexión. Esa suerte de eterno retorno a la experiencia de huida de la represión, de la tortura, de la muerte, regresa a marcar la vida de una generación de personas jóvenes, y los países de acogida como el nuestro vuelven a escuchar las voces de rabia y desconsuelo. Por eso también nos preguntamos, ¿qué pasó en ese país que 40 años después retornó a lo mismo, a buscar cómo derribar una dictadura, pero esta vez sin consenso, sin dirección, muchos abatidos en la desesperanza y otros marcados por la pena de la traición? ¿Qué pasó con nuestro compromiso y honestidad? ¿Fuimos cómplices por acción u omisión de lo que está ocurriendo? Esto me planteo la siguiente hipótesis. Rosario Murillo es una metáfora siniestra de una mujer revolución que lucha el sortilegio, pero también ella busca romper ese sortilegio. Con este afán voy a ensayar algunas reflexiones organizadas en 3 apartados que he denominado primero de bruja y hechicera a chamuca, el tiro por la espalda es el segundo, y el último, de la quimera a pócimas para la resistencia. Inicio con de bruja y hechicera chamuca. Nicaragua es el país más grande de Centroamérica y ronda los 5 millones de habitantes. Sigue siendo una sociedad primordialmente agraria, donde aún conviven y dialogan visiones de mundo, culturas y paradigmas muy diversos. Es un espacio de sincretismo cultural extraordinario, donde, por ejemplo, el campo religioso, marcado principalmente por el catolicismo, convive con una fuerte presencia de evangélicos y también con anglicanos, sobre todo en la costa atlántica, y hay una religiosidad popular muy ligada a los santos, en especial en las comunidades rurales. Un excelente ejemplo de esta conjunción de expresiones espirituales la constituyen los llamados pueblos blancos o pueblos brujos, que a lo mejor ustedes conocen: San Marcos, Mazatepe, Niquinohomo, Catarina, San Juan de Oriente, Diriomo y Diriá, ubicados en la meseta central del país y a donde la gente acude para consultar a mujeres y hombres adivinos, curanderos, brujos, quienes practican la medicina natural con recursos de la flora y de la fauna, según el mal que se desee curar, incluida la locura. Pero ese sincretismo viene acompañado de una permanente tensión entre sus componentes. Nicaragua es un país que se debate entre dualismos: vida-muerte, pasado-presente, magia-ciencia, lo arcaico y lo primitivo, lo moderno y lo artificioso, la razón y la emoción, y obviamente entre matriarcado y patriarcado. Tensiones a las cuales no es ajena la relación literatura-política, la que también es de carácter histórico en ese país, como nos lo recuerda el escritor Sergio Ramírez en su discurso de aceptación del Premio Cervantes en el año 2018. En relación con Rubén Darío y la fundación de la República de Nicaragua, Ramírez dice, comillas, curioso que una nación americana haya sido fundada por un poeta con las palabras y no por un general a caballo con la espada al aire, cierro comillas. Sin embargo, la espada al aire ha estado allí latente y quienes escriben han ejercido su oficio dentro, para o por la permanente o latente insurrección contra la autoridad, la cual ha sido despiadada en su ejercicio del poder. Los episodios del siglo pasado nos hablan de dictaduras, muertes, de dictadores, de opositores, de caudillos, de revoluciones, contrarrevoluciones, contra y recontra, un periodo de democracia entre comillas y de nuevo la noche de las dictaduras. La Nicaragua de los años 60, 70, donde surge el trabajo literario revolucionario tanto de Gioconda Belli como de Rosario Murillo, es una Nicaragua pobre, dictatorial y de fuerte presencia de Estados Unidos. Bueno, la historia de siempre, ¿no?
conformada por un gran segmento poblacional muy empobrecido, donde las mujeres en especial sufren la violencia, no solo de la pobreza, sino de su condición de mujer. Para las mujeres escritoras, el camino no es llano. Ejercer el derecho a la palabra, sobre todo aquella que reclama dignidad, se convierte en un acto político amenazante, más cuando se vive en un país de férrea estructura patriarcal, donde el dominio político, económico y cultural, al decir de Aníbal Quijano, marca todo. De ahí que hasta los años 60, más o menos, los nombres predominantes hayan sido de varones. La década de los 60, en particular, está marcada por la creación del Frente Sandinista de Liberación Nacional y de tres hechos que van a poner de relieve esa relación literatura-política. La poesía de Leonel Rugama y Ricardo Morales Avilés, la fundación de la narrativa moderna y el estallido de voces de numerosas escritoras como Belli, Nájis, Murillo, Zamora, Guillén, entre otras. Decía líneas atrás que al enfrascarme en esta reflexión retorné a mi investigación sobre la inicial trilogía narrativa de Gioconda Belli, donde las mujeres son protagonistas y donde brujas y hechiceras tienen un lugar central. Allí, Belli nos lleva por una especie de arqueología ignota, vinculada a la ponderación de la madre antigua y a una relectura de mitos y estigmas que evidencian elementos ocultos o marginados por la cultura patriarcal, como son lo mágico y lo erótico, desplegado en una suerte de metáforas y de personajes femeninos que viven avatares y sinsabores para romper el sortilegio que les oprime. Pero de pronto, este hechizo se corporiza en la realidad y se nos convierte en una figura política que acude a los cimientos de esa Nicaragua primitiva, ligada a lo telúrico, a la magia, para convertirse, de acuerdo con mi hipótesis, en la metáfora siniestra de una mujer revolución que lucha por definirse a sí misma. Ella es el sortilegio, pero también ella busca romper con ese sortilegio. De ahí que exploremos en la relectura de lo mágico, de las brujas y de la historia de Nicaragua. Diría, el mítico y arcaico pueblo de Sofía de los Presagios es también toda Nicaragua, como lo son los otros pueblos brujos que revelan un cruce de visiones de mundo, de culturas y de estructuras psicosociales que nos llevan de la fantasía a la realidad hasta llegar a la confusión. De la misma podríamos hacerlo al definir la figura de la bruja. Siguiendo a Coyce en su libro Magia y Magia y Maleficio, las brujas y el fanatismo religioso, encontramos más de 40 interpretaciones sobre la esencia de la bruja que se debaten precisamente entre quienes la presentan como una fantasía, por ejemplo las hadas, y quienes la aceptan como una realidad objetiva, las brujas y hechiceras a quienes se persigue y quema en las hogueras, hasta llegar en las postrimerías del siglo XX a una confusión que raya a nuestro entender en una suerte de mezcolanza, pero donde siempre la figura de la bruja será amenazante para el orden y el poder, el cual se encuentra en manos de los hombres. Pero ¿quién es Rosario Murillo? Esa que para muchos es una mujer maligna, demoníaca, la bruja con mayúscula, la chamuca, pero también la madre antigua que en sus propias palabras, en el marco de su mensaje a las madres nicaragüenses en su día, el 30 de mayo del año pasado, dice que la mujer, es decir, ella, comillas, es capaz de trascender cualquier forma de oscuridad y de recorrer las sendas milagrosas de la reconciliación, porque, y amplío aquí la cita, la oscuridad, esos difíciles días que vivimos, eso quedó atrás. Nuestros corazones están llenos de amor a nuestros hijos e hijas, de amor a nuestras familias y de amor a la patria buena, nunca más la oscuridad. Murillo nace en 1951, hija de Zoila América Zambrana Sandino, quien decía ser vidente y que era sobrina de Augusto César Sandino. Murillo se abre paso desde la palabra con un grupo literario que se llamó Gradas y desde la política al vincularse en 1969 al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Su obra de creación literaria la ha puesto en diálogo con su vida política, la que desarrolla ya sea en la clandestinidad o en la más franca y totalizante exposición como pareja de Daniel Ortega,
siendo diputada de la Asamblea Nacional de la República, vicepresidenta del país, presidenta del Consejo de Comunicación y Ciudadanía del Poder Ciudadano, a lo que suma ahora recientemente la presidencia de su Fundación para la Promoción del Amor, Fundamor, una fundación que en sus objetivos evidencia el ideario de esta mujer. No lo voy a leer por razones de tiempo, pero ella habla ahí de comprensión, amor, tolerancia, armonía y solidaridad con el universo, etc. Volvamos a Sofía de los Presagios. Los brujos del Diriá, Samuel, Sintal y Eulalia, convocan la columna de luz para que Sofía pueda salir de los campos oscuros y ver su propia imagen. Y tienen que llamar a la madre antigua para que Sofía pueda saber dónde está enterrado su ombligo y no quede flotando sin dirección en el vacío de su propio desconcierto. Eso dice la cita de la novela. Y Eulalia le explica, y este es un pasaje muy importante, hay tiempos que suben en espiral, pero hay tiempos que giran en círculo. Eso pude ver en mi viaje hacia tu pasado. Tu tiempo es círculo. Lo que se vivió antes de vos lo volverás a vivir y eso es peligroso. Temele al amor y a sus arranques, temele a tus manos. Yo no sé cómo se rompen los círculos del tiempo, los he visto desde las esquinas de la espiral donde muero. Hay círculos que los vivos logran romper. Ojalá rompas el tuyo. Me parece muy decidor este pasaje de Sofía de los Presagios. Rosario Murillo encarna la repetición de una historia de opresión donde la institucionalización de su poder se hace desde patrones masculinos que la llevan a repetir la historia. Es cierto que es omnipresente en todos los dominios, la palabra, la ley, la política, que su verbo poético se desvanece. Pocos recuerdan su obra literaria que llamaba La liberación del cuerpo de la patria y del suyo mismo, pero su cuerpo sigue perteneciendo al poder masculino. Naturalizó el abuso y el dominio al negar la violación de su hija Zoila América y al tenerle, oigan bien esa expresión, como dicen en Nicaragua, en esa frase tan patente del dominio de la mujer, muchos hijos a Daniel, para convertirlos en dominadores de todos los espacios, porque eso es lo que el patriarcado enseña a los hombres desde niños. Sienten y creen que pueden adueñarse del cuerpo de las mujeres y legitima esa creencia bajo el predicamento de que sus hijos, Rosario Murillo, ¿verdad? Piensa eso, sus hijos son sucesores de hombres que la historia escrita por el poder ha declarado como libertadores. La mezcla de poeta, sacerdotisa, chamana, bruja, ungida, elegida, esotérica y estrafalaria es ciertamente poderosa, pero no por ella, sino por el engranaje que la sostiene. Esos históricos aparatos represivos de siempre, sumados al desconcierto de un pueblo al que la esperanza se le ha mutilado y no le queda más que aferrarse a lo mágico. Me quedan 5 minutos. Mi apreciado amigo, el joven escritor Mario Marx, autor de Los jóvenes no pueden volver a casa, me cuenta cómo amigos suyos, muchachos profesionales que ya igual que él tampoco viven en Nicaragua y que se encontraban en el país para cuando las protestas de abril, corrieron a recoger algunos de los bombillos que rodaron por el suelo cuando bajaron las arboletas, o chayopalos que les llaman, como le dice el pueblo, esos árboles de la vida que adornan la galería Cielo Abierto en que ha convertido esta mujer las avenidas de Managua. Podemos preguntarnos por qué lo hacían. La respuesta terrible es la afirmación del fetiche, es decir, de ese poder sobrenatural que gobierna y al que se le rinde culto. Pero lo más aterrador es que corrieron a bañar esos bombillos, esos focos, en agua bendita. ¿Qué mejor expresión de confusión podemos encontrar? El tiro por la espalda es el segundo apartado. Voy a tener que correr un poco entonces. La historia de Nicaragua siempre ha estado marcada por el tono dictatorial, país dependiente, reprimido y represivo, donde el poder se ejerce con violencia y donde también los poetas, como ya dijimos, han articulado el verso con la acción política revolucionaria. Por eso, Rigoberto López Pérez mata a Somoza García y Edwin Castro, apresado
por su participación en la muerte del dictador, escribe varios de sus mejores poemas en la cárcel. Pero también debe señalarse que el poder amenazante de la palabra de los poetas, es decir, de los pares de la Murillo, ha sido apresado, torturado y desaparecido. No es casual que no hubiera pronunciamiento oficial de felicitación a Sergio Ramírez cuando es reconocido con el premio Cervantes, o que las turbas, aquellas llamadas en otro momento por el excomandante y exministro del Interior Tomás Borges como turbas divinas, irrumpieran en el sepelio de Ernesto Cardenal, acusándolo ya muerto de traidor. Los escritores, nietos de la revolución, han heredado una casa destrozada y caótica a la que no pueden volver, y si viven en ella, sufren la desolación de un proyecto fallido, que fue la esperanza no solo de Nicaragua, sino del mundo. Hoy ya su lucha no tiene una salida bélica, sino de protesta cívica, pero eso es incomprensible en una Nicaragua donde el tiro por la espalda ha sido usual. Sin embargo, ese acto vil pero certero hoy alcanza las dimensiones del absurdo. El reciente suceso del 25 de agosto del 2020 en la localidad de San Carlos del Río San Juan es evidencia de esto. Una mujer que vende banderas de Nicaragua en ocasión de acercarse a las fiestas patrias es apresada y llevada a la fuerza por 6 guardias Ortega murillistas. Patria libre, se le oye decir, en medio de la indignante escena donde la lanzan a la tina de la camioneta policial. Libre, liberada, liberta. Nicaragua, esa niña mujer que soñó con la equidad, no midió que la estructura de poder vertical donde se ha fraguado su identidad era difícil de desterrar. Tatuadas en su cuerpo estaban las conductas y estereotipos patriarcales, el ejercicio del poder vertical, la violencia estructural y el traumático parto dio lugar a una nueva figura del horror. Este es mi último pasaje, 2 minutos, si me permiten, de la quimera Apósimas para la Resistencia. Nicaragua, mi amor, mi muchachita violada, levantándose, componiéndose la falda, caminando detrás del asesino, siguiéndolo montaña abajo, montaña arriba. No pasarán, dicen los pajaritos, no pasarán, dicen los amantes que hacen el amor, que hacen hijos y que hacen para que hacen trincheras, que hacen uniformes, que hacen cartas para los movilizados. Ese es un poema de Gioconda Belli que se llama Nicaragua, Agua, Fuego. Una tierra sistemáticamente violentada y violada que hoy corre el riesgo de que ya nadie llore por ella, como dice Sergio Ramírez en un título de novela. La pareja presidencial es la catastrófica metáfora de la convivencia con el hechor, con la traición, con la naturalización de la violencia y de la violación. Pero algún resquicio queda, existe la posibilidad de romper el círculo y encontrar el tiempo en espiral. Allí están para recorrerlas las huellas de mujeres combatientes, guerrilleras, solidarias, las de toda la vida, las de los años 70 y las del reciente abril. Aquellas ante quienes el poder del macho viril sucumbió. No me rindo ante una mujer, dijo el coronel del ejército al caer el último bastión del somocismo en el cuartel La Pólvora en Granada, y se rindió ante la comandante Mónica Baltudán. Allí está la pócima estimulante de las personas jóvenes, las que enarbolan formas distintas a las tradicionales de ejercer el poder, las que siguen en Nicaragua y las exiliadas de la esperanza, no de la revolución ni del sandinismo, pues estos han sido secuestrados por un gobierno de turno que repitió sus pasos por la nefasta senda del sometimiento y de la corrupción, y que no supo releer ni reescribir la historia patria. Hace muchos años, en una entrevista que hicieron al comandante Cero, este se refirió en los siguientes términos a Somoza. Comillas, no es un hombre normal, es un psicópata. Está convencido de que en Nicaragua no está pasando nada. Y el mundo entero conocía de las violaciones a los derechos humanos. Bruja, loca, chamuca, no importa cómo la nombren. La Chayo Nicaragua de hoy requiere del exorcismo de la palabra, de la poesía. Parafraseando un poema de la Belli, podemos decir que Nicaragua tiene que sacar la andanada de angustias que la persiguen. Muchas gracias y disculpen el tiempo extra.
Muchas gracias a vos, Marisol, por tu ponencia. Igual que con la de Tatiana, más adelante tendremos oportunidad de comentarlas y de ampliar un poco más. Pasamos ahora a la ponencia de Edwin Eglón Harris Matamoros, que viene de la de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que compartirá con nosotros su ponencia Metamorfosis vivas de nahuales, brujas y otros seres sobrenaturales. Edwin es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad del Valle de Orizaba, diplomado en Creación Literaria por la Universidad Veracruzana. Tiene una especialización en promoción de la lectura por la misma universidad y una maestría en Ciencias del Lenguaje por la Benemérita Universidad de Puebla. Se ha desarrollado como docente en las áreas de filología, de inglés, de filosofía y teorías literarias desde hace aproximadamente una década, y es traductor de textos académicos del inglés al español y también del español al inglés. Tiene múltiples participaciones en congresos, tanto en México como en Chile, y además ha asistido para su formación a diversos circuitos de lectura, así como de narración oral, seminarios de literatura y conferencias en las que ha participado. Bienvenido, Edwin, al quinto coloquio de literatura y medicina, y mucho gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, adelante, se ve perfectamente, Edwin. Bien. Yo les voy a presentar lo que en este caso es metamorfosis vivas, lo que yo he llamado como metamorfosis vivas, que en este caso son nahuales, brujas y otros seres sobrehumanos. Otros seres sobrehumanos me refiero a seres como seres asiáticos, africanos, norteamericanos, digamos en Canadá, Estados Unidos, en otras partes del mundo, pero en este caso solamente me enfocaré a nahuales y a brujas, que son dos seres que existen en México, que tienen la capacidad de transformarse. Mi nombre es Edwin Harris y esta presentación se va a dividir en 5 partes. Primero, palabras preliminares, que es un poquito para antecedentes, cómo fue que empecé esto, etcétera. ¿Qué son los nahuales y las brujas? ¿Cómo se entienden actualmente los nahuales y las brujas? Después, origen en el mundo prehispánico, de dónde vienen los nahuales y las brujas, cuál era su rol social, qué hacían, qué pasa durante la Nueva España con los nahuales y las brujas, y cómo es que llegan los nahuales y las brujas a nuestros días. Entonces, no andaré en teorías de identidad, de memoria, sobre cognición, sino más bien trataré de interesarlos muchísimo en el tema y darles este trayecto histórico de qué ha sucedido con los nahuales y las brujas, digamos, cosas de hechicería, de medicina, el médico brujo en México. Y bueno, entonces, modo de palabras preliminares, yo comencé el trabajo de las metamorfosis con este libro, Metamorfosis de Ovidio, que mi propósito era estudiar la operación fenomenológica de la transformación. Es decir, cómo sucede una transformación, cómo pensamos una transformación, qué sucede cuando digo que algo se transforma, cómo se transforma algo, por qué se puede transformar, etcétera, ¿no? Y esto me llevó primero a percibir que la transformación se asocia con algo que está en el pasado, con algo mágico. Digamos, las transformaciones no existen. Ahí. Entonces, y si existen, existieron en el pasado y ya no existen. Digamos, pongamos algo, son parte del folclore de una época. Pongamos en Francia el hombre lobo. Es parte de un folclore de una época y actualmente no existe. Por eso se le llama folclórico. Pero si pensamos en nuestra época, si pensamos en este caso en México y en otros lugares del mundo, veremos que hay seres que se pueden transformar, que aún viven entre nosotros. Seres que están aquí, de alguna manera. Y a estos seres que están aquí, que los podemos estudiar de una manera, digamos, acercarnos a ellos, platicar con ellos, verlos, percibirlos,
como metamorfosis vivas. Digamos, simplemente es un concepto que he puesto para poder agrupar a todos estos seres que pueden transformarse. Y dos que me interesan mucho son los nahuales y las brujas. Entonces, ¿qué son? Lo que aquí les voy a mostrar es cómo entiende un mexicano promedio un nahual y una bruja. Es todo. Entonces, si tú le preguntas a un mexicano, ¿conoces los nahuales? Sí. ¿Qué son? Va a decir básicamente esto. ¿Qué son las brujas? Básicamente es esto. Entonces, ¿qué es un nahual? Un nahual es hombres que se pueden transformar en animales. Y por hombres no me refiero a humanos, me refiero a hombres, género masculino. Hombres que se pueden transformar en animales. Y se transforman de noche, específicamente en la noche. Son seres antisociales, difícilmente puedes acercarte a ellos, hablar con ellos, verlos, sabes que existen, pero difícilmente lo vas a ver. Y han realizado un pacto con el diablo. Por eso se pueden transformar. Y de las brujas, sabemos que son mujeres que transforman en bolas de fuego, vuelan en forma de fuego, entonces la bola de fuego se mueve por el aire y la gente ve las bolas de fuego moverse y esas son las brujas. Chupan la vida de los niños, digamos, no se los comen. Como se ve en la imagen, esa es una representación, digamos, un niño amanece muerto y se dice, la bruja le chupó la vida. Amanece azul, amanece muerto, de cualquier manera, y una bruja le chupó la vida. Y por último son seres demoníacos. Y aquí ya encontramos un problema con los nahuales y las brujas, que los dos son seres demoníacos y tienen un pacto con el diablo, ¿no? Son seres prehispánicos y ahí encontramos un primer choque en ideología. ¿En qué momento se vuelve algo satánico el nahual y la bruja? Y bien, entonces, a partir de aquí me gustaría empezar en retrospectiva desde el origen, digamos, dónde está el comienzo del nahualismo y cómo es que llegamos a entenderlos de esta manera. Y bien, vamos a ver los orígenes, el mundo prehispánico. Estos son algunos de los textos de los cuales he tomado de lo que yo estoy hablando aquí. Digamos, son textos testimonios de los españoles que llegaron. Ya que tristemente no hay nada sobre el nahual que no sea lo que los españoles dijeron cuando llegaron. Digamos, dentro del códice se pueden ver ciertas cosas y dice, ok, lo que los españoles dicen tiene sentido por lo que está en el códice. Pero el códice no nos va a hablar mucho de qué hacían, cómo lo hacían, cómo vivían, dónde vivían, sino hay que leer el texto del testimonio y desprendernos un poco de la percepción católica y ver lo que describe como eso. Tratar de entender lo que está escribiendo en su contexto. Y parte de este origen del mundo prehispánico, vemos que son los más inteligentes de todos. Y algunos comparten su conocimiento. Entendemos que son personas sabias. Y para esto me gustaría también que se contextualicen, que imaginen una sociedad con sus pirámides, con sus chozas, en donde los nahuales, digamos, estos chamanes, los nahuales viven ahí entre ellos. Los nahuales están ahí, junto con la sociedad. Y son seres sabios, son personas sabias que la gente consultaba cuando tenían problemas. Segundo dice, ellos velan por la pureza de las costumbres, por la integridad del pueblo y el conocimiento. Es decir, podemos entender que los nahuales sean líderes. Eran líderes, pero no se sabe, porque no hay nada escrito acerca de eso, y si lo hay, no lo he encontrado, acerca de si los nahuales eran sacerdotes, eran ayudantes de sacerdotes, o eran líderes populares. Digamos, estaban en el pueblo y tenían liderazgo por sus capacidades, por su conocimiento, por lo que tenían. Digamos, hasta ahí se sabe. Pero también se dice que la gente se agrupaba alrededor del nahual para entender el agua, los ríos, la lluvia, la tierra y todo lo natural. Es decir, ellos sabían si el río empezaba a salir café el agua, ellos sabían por qué. Si las plantas se morían, ellos sabían por qué. Entonces la gente se podía acercar libremente al nahual y preguntarle, decirle, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Ayúdame. Tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Ayúdame. Y el nahual estaba ahí para ayudarlos.
Esa era su función. Su función era ayudar. Por último, también dice que hay nahuales que el pueblo considera benignos y hay los que hacen daño. Y se catalogan como malignos, pero ahorita entenderemos que no son precisamente malignos, no son malos. Ahorita veremos esto. Y esto, hay caciques que han hablado de perros brujos. Y esto es muy importante que tengamos recordemos esta palabra, perros brujos. El animal del perro y la palabra brujo son importantes y ahorita hablaremos de ellos. Caciques entendamos como españoles. Hay españoles que han hablado de perros brujos. Y bien. Entonces, ese es como su contexto, qué hacían dentro de este mundo azteca. Y bien. Ahora, también entendemos que ellos tenían un rol social. Entonces, este rol social del que leemos, que la gente se acercaba a ellos para consultar cosas, estaba mediado por su capacidad de transformación. Entonces, depende de lo que se pudieran transformar, era su rol social. Y esa transformación está mediada por lo que es el tona, es decir, el animal. El animal que se puede transformar, que está mediado por el tonalpohualli, que es este símbolo que los mexicanos conocemos como el calendario azteca. En este, sabes qué tona te toca, cuál es tu animal, pero, digamos, todos tenemos un tona, pero no todos podemos ejercer el nahualismo. Y bien, entonces este tona se va a dividir en 4 áreas. Digamos, hay 4 áreas principales, 4 áreas grandes en el que tiene este rol social. Es decir, el nahual curaba, podía ver el futuro o adivinaba, tenía conocimiento y también había nahuales malignos. Que ahorita entenderemos que no son malignos, sino son defensores. Son nahuales que mataban, que hacían daño porque defendían. Se defendían a ellos mismos, defendían el pueblo en el que estaban, defendían algo. Y por eso se ven como malignos, porque hay nahuales que defendían un pueblo, por lo tanto atacaban a otro, y nahuales que defendían un pueblo, por lo tanto atacaban a otro. Entonces, depende de dónde estabas, ese nahual era benigno o maligno. Y, bueno, y entonces empezamos a ver, al momento en que leemos los testimonios, que hay ciertos animales que están asociados con estas capacidades. Entonces, el que curaba era un murciélago. Y esto es interesante porque tú sabías que había un nahual que tenía un murciélago y sabías que él podía ayudarte en cuestiones de medicina. Tu hijo se estaba muriendo y no sabías por qué. Ibas con el nahual y dices, nahual, ayúdame, mi hijo se muere, mi hijo se ahoga, quiero saber qué pasa. Tengo una herida de lanza, no sana, me salió un hongo, lo que sea, ayúdame, ¿qué pasa? Y se acercaban al nahual que los curaba, que hacía, no sé, que hacía menjurjes, que hacía pócimas, que hacía caldos, que ayudaban a las personas en cualquier necesidad que tuviera. Y si sabías que el nahual se transformaba en murciélago, seguramente tenía una capacidad medicinal. Era un médico brujo, como se le llamaría, ¿no? Así que los videntes es muy curioso porque no hay un animal específico para los que podían adivinar el futuro o los que podían ver en el futuro, sino que parece que eso está más en relación a la persona del nahual más que el animal. De acuerdo al conocimiento, son las serpientes. Y por conocimiento, vamos a ver conocimiento de la naturaleza, conocimiento de sociales, amarres, cómo amarrar a esa persona que quieres. Dijeron hace rato otra palabra así, aguizote, que creo que es algo parecido al amarre. Entonces, sabes que las serpientes, o el nahual que se transforma en serpiente, tiene conocimiento, sabe cómo hacer. Entonces, se están muriendo mis plantas, está lloviendo, pero no crecen, se secan, ¿qué puedo hacer? Ayúdame. Y se acercaban los nahuales con libertad. Y los malignos estaban asociados más con búhos o con perros. Y eso también es muy interesante, como en muchas culturas, las serpientes son cuestiones de conocimiento, de salud también, como el búho también en otras culturas, digamos, como el metamorfosis en Ovidio, son aves de mal augurio, etcétera, ¿no? Y entonces, recordamos, los caciques eran enfrentados por perros brujos. Es decir, había caciques españoles que eran atacados por nahuales. Es decir, había nahuales que trataban de defenderse. Porque su integridad, su identidad estaba siendo mancillada. Pues no hay otra, hay que defenderse. Y estos nahuales que pueden transformar en perro, tenían su deber, que era defender. Y
Bueno, ellos vivían en esta sociedad, la gente se acercaba a ellos, vivían en libertad con el pueblo, y entonces ocurre España. Imagen bastante conocida, el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés, y aquí vamos a ver un poco de historia, en el que durante la Nueva España, en 1519, llegan los españoles. Y hasta ahí. Bien. Después, en 1521, es la caída de Tenochtitlán, y en 1535, la instauración de la Nueva España. Y esto es importantísimo, y les voy a decir por qué. Es importantísimo por dos cuestiones. Cuando la Nueva España se instaura como virreinato en México, ocurren dos cosas. Primero, España puede decidir lo que está bien y lo que está mal a nivel político. Segundo, España decide lo que está bien y lo que está mal a nivel religioso. Entonces, el Nahual no estaba bien. El Nahual era algo maligno, religiosamente hablando. Por lo tanto, comenzó la persecución del nahualismo. Se lee de los testimonios que de noche espantan a los hombres y chupan a los niños. Esto se dice el Nahual. Y ya podemos hacer un primer como clic de las brujas eran las que chupan a los niños, ¿no? Claro. Entonces entendemos que hay nahuales hombres y nahuales mujeres. Entonces, digamos, hoy en día, lo que dicen la nahuala, no me gusta mucho el término, se me hace muy agresivo. Podemos estar nahuales hombres y nahuales mujeres. Y estas nahuales mujeres actualmente se les llama brujas. Entonces, estos chupan vida de los niños, digamos, los malignos, de los españoles. Y son brujos con devoción satánica, la otra iglesia, con pactos innaturales. Evidentemente, para la Iglesia Católica se transforma, eso no es natural, eso no es cristiano, hay que perseguirlo, no está bien. Y hay que entender que en este momento el Santo Oficio estaba en su punto, entonces ahorita veremos lo que pasaba con el Santo Oficio y los nahuales. Entonces, la cuestión era alejar al nahual lingüísticamente. No era diferente al cristianismo, no era algo diferente, era lo que estaba mal. Entonces, para hacer esta relación de que está mal, hay que entender un par de cosas, ¿no? Digamos, ellos hablan, de el nahual. ¿Qué es el nahual en España? No sé, pues escríbeme con palabras que tengamos acá. El nahual es un brujo, y un brujo hace brujería, y la brujería es satánica. Un nahual es un hechicero, y el hechicero hace hechicería, y la hechicería es satánica. Hay que perseguir eso, ¿no? Entonces, ocurren este tipo de cosas, ¿no? En Nueva España se crean libros para demostrar el satanismo del nahual. Libros que hacen esta instauración filosófica, social, de por qué el nahual es satánico y por qué hay que perseguirlo y destruirlo. Se capturaron nahuales y fueron muertos por el Santo Oficio en España. En este punto entendemos, en la Nueva España, me parece que no hay ningún muerto, no hay ningún nahual muerto en la Nueva España. En Nueva España se castigaban, se azotaban, se hacían un montón de cosas, se les dejaba encerrados sin comer, pero no se les mató públicamente. Había nahuales que se mandaron a España en barco y no volvieron a saber de ellos. En muchos testimonios se dice, al Ocelotl se le mandó en la nao y ya es todo lo que se dice de él. No hay más. Se entiende por otros textos que en el Santo Oficio de la Inquisición los mutilaba en España. Y por último, se castigaba a quienes practicaban el nahualismo y a quienes los consultaran. Se castigaban con azotes, con látigos, con hambre, los dejaban encerrados, los enterraban, digamos, dejaban la cabeza de fuera, y ese era un castigo para que entendieran que eso estaba mal, que el nahual está mal, y por lo tanto, si tú estás con el bando satánico, es importante tratarte de tal modo en que entiendas que eso está mal. No es diferente, está mal. Y bueno, entonces el nahual debe aislarse, debe defenderse, debe sobrevivir de algún modo. Y se aísla en lo más escondido, en lo más remoto, en lo más recóndito de los bosques, y siguen ahí.
Y durante 500 años ellos están escondidos en los bosques, en chozas, en cabañas, donde muy poca gente sabe dónde están. Y con esto paso al último punto. ¿Qué es de ellos en nuestros días? 500 años después. ¿Existen en la ciudad? ¿Dónde los encontramos? ¿Son malignos? No hay ningún testimonio de un nahual en ciudad. Entre más edificios haya, menos probabilidad de que haya un nahual. La gente sabe de ellos, pero lugares entre más verde, digamos, allá, más fácil de encontrar un nahual. Y hay gente que dice, yo vi salir una persona de un monte y luego vi salir un perro, era un nahual. Y te voy a hablar de esto, del nahual que vive entre ellos. Hay gente que sabe dónde están estos nahuales. ¿Y dónde nos encontramos? Aislados, porque siguen siendo perseguidos, porque sigue habiendo gente que va a tratar esto como algo satánico. Pero aún hay gente que se acerca a ellos, porque ellos tienen respuestas que la iglesia no va a tener, que el médico no tiene. En su momento es, mi hijo está muriendo, ¿qué hago? No sé, con el médico. Médico, ¿qué hago? No sé. El nahual siempre tiene la respuesta. Va a tener algo. Y vas con el nahual, y el nahual se mantiene vivo. ¿Son malignos? No. Normalmente el nahual trata de defenderse. Y si tú te acercas a ellos, dicen las personas, los testimonios, lo que hay son testimonios de gente que habla, ellos son personas que tratan de sobrevivir. Que sí, se pueden transformar, pero tratan de sobrevivir. Y de las brujas, que nuevamente ya es una palabra adaptada entonces a las nahuales, mujeres, se les va a llamar brujas. En nuestros días lo que hay de ellas es algo folclórico. Lo que hay de ellas es un baile veracruzano en donde ellas bailan con una vela en la cabeza, y esta vela en la cabeza va a simbolizar esta bola de fuego que son ellas, en la cual se puede transformar. Y hay este canto, el cual es de mis favoritos de las canciones folclóricas mexicanas, y que bueno, después si la pueden escuchar, lo recomiendo muchísimo, se llama La Bruja, que es un baile folclórico mexicano. Sin embargo, sí hay gente que atestigua haber visto una bruja, especialmente en pueblos aislados, en donde ven bolas de fuego flotar y dicen, es una bruja. Y hay rituales para defenderse de la bruja, para que la bruja no chupe la vida de los hijos, de los niños, etc., ¿no? Y bueno, como conclusión, el nahual comenzó siendo parte de una sociedad, así como en todos los lugares como los druidas, por ejemplo, como los celtas, todos estos pueblos que tuvieron un espacio dentro de una sociedad, fueron aislados. Y para sobrevivir, siguen aislados, porque siguen siendo perseguidos. Y actualmente no hay nada que podamos leer de ellos, no hay como el libro del nahual, sino hay testimonios de gente que habla con ellos, de gente que sabe de ellos. Estos testimonios se recopilan. Y hay que tratar, hay unos institutos que tratan de preservar estas tradiciones prehispánicas en nuestros días. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Muy interesante tu ponencia, igual que con las de Tatiana y Marisol. Esperamos tener oportunidad de algunas preguntas y ampliaciones después de que escuchemos la última exposición que viene y que corresponde a la de Juan Diego Roldán. Gracias, Edwin. Gracias. Bien. A continuación vamos a escuchar la ponencia de Juan Diego Roldán, que versa sobre, se llama así, La piel herida, una aproximación a la imagen del Cristo de Isenheim, Grunwald. Espérense, Esquipulas, bueno, al Cristo de Isenheim, Grunwald, Esquipulas y del Maíz. Juan Diego es graduado en Artes Gráficas y por la Universidad de Costa Rica también ha hecho estudios en Filosofía y Humanidades y actualmente está defendiendo su maestría o preparando la defensa y prácticamente ha dedicado su trabajo principalmente a la labor de dirigir programas en artes visuales del Centro Costarricense Norteamericano desde el 2003 y también a investigar
el trabajo de las mujeres a través del arte textil contemporáneo, del cual ha hecho diversas exposiciones como curador y coordinador de las galerías de Sofía Wanamaker, del Centro Costarricense Norteamericano. Ha realizado 370 exposiciones con diversos artistas locales e internacionales y ha escrito documentos, artículos e introducciones a los catálogos de tales actividades. También fue designado como miembro del jurado del Premio Nacional Francisco Amiguetti para Artes Visuales en el 2018. Tiene una gran cantidad de proyectos curatoriales, entre los que destaca la Cuarta Bienal Internacional de Arte y Diseño Textil y el primer encuentro de la Red Textil Iberoamericana en Costa Rica, y también en Europa y Estados Unidos ha participado en algunas de estas exposiciones. Actualmente gestiona proyectos de formación interdisciplinar para impulsar una mayor instrumentación de aquellas personas profesionales en las artes visuales. Bienvenido, Juan Diego, y pues escuchamos tu ponencia. Adelante. Gracias, don Ronald. Muchísimas gracias a todos y todas. Es un placer estar aquí. En realidad me siento muy afortunado de que una persona de otra área que no es la literatura, sino las artes gráficas o el diseño gráfico, y también como curador, tenga un pequeño espacio aquí en esta área tan vasta de la literatura. Así que espero que lo que quiero compartirles hoy, como dice el título, una aproximación, sea del interés de todos y todas. Así que muchísimas gracias. Voy a subir la presentación un momentito. A ver. Ok, se observa bien, sí, no hay ningún problema. Sí, se observa muy bien, Juan Diego. Perfecto, ok. Gracias. Bueno, es un tema que me llamó la atención, la piel herida, una aproximación al Cristo de Eisenheim, del artista Grunewald. Y vamos a hacer una comparación también un poco con lo que sucede en la imagen del Cristo de Esquipulas y de un par de Cristos que son los Cristos del maíz. Y vamos a empezar a caminar en esta dirección para entender un poco de qué se trata todo esto. Pues bien, quisiera agradecer a la Universidad de Costa Rica y a los organizadores del evento por esta oportunidad. Y en este caso quiero hacer una comparación iconológica de 3 imágenes referentes al Cristo de la Pasión, que es muy común en digamos, en nuestras culturas, en el que se utiliza la piel, y ahí es donde vamos a poner el acento, como signo de vinculación a partir de una dolencia física, social o espiritual. Y es que desde la noción de la cultura visual, las imágenes de las que quiero hablar hoy señalan un giro profundo ligado a esa expansión de lo visual, ¿verdad? Pero no agotado en ella, sino que afectan también al más allá, los modos de experiencia, representación, socialización e individualización. Y como dice el artista Amados Viñó, Andrés, un escultor, el poder semántico de la piel representa el paradigma de la finitud y significa la evidencia más clara del paso del tiempo en el espacio, convirtiéndose en el vínculo más directo con la realidad. Y en este sentido, la piel es entonces el soporte, es un soporte de los sistemas simbólicos de identidad, define la multiplicidad de maneras de semantizar el cuerpo, marcando diferencias y apropiaciones de una geografía en la que lo real se mezcla con lo posible. Y aquí en 3 pequeños extractos les muestro las imágenes que vamos a ver. El Cristo, el retablo de Eisenheim de Matthias Grunewald, el Cristo negro de Esquipulas y los Cristos de maíz de la isla de Palma en Canarias. Pero con una característica, estos últimos manufacturados en Michoacán. Ok. El retablo de Eisenheim, y es por el cual me motivé y acepté hacer esta pequeña acotación, fue elaborado en la técnica del temple por Matthias Grunewald, estamos en la Alemania del Sur, entre los años 1512 y 1516. Es una representación de Cristo y de la crucifixión
un políptico que fractura drásticamente toda la tradición artística gótica medieval y del Renacimiento, especialmente del sur de Europa, una zona acostumbrada a retratar este acontecimiento de una manera serena y con la imagen de un Cristo esperando tranquilamente su muerte, haciendo abstracción de su sufrimiento y de su naturaleza corpórea y humana. Ya haremos un acento de cómo esta imagen, quiero que se la graben bien, se nos dirige al aspecto patológico y genera un vínculo con el doliente o persona enferma. En el caso de la segunda imagen, y haciendo un viaje de Alemania a América, llegamos al Cristo Negro de Esquipulas. Su origen no ofrece discusión. Hay un dataje del 20 de agosto de 1595. El provisor del obispado, Fray Cristóbal de Morales, celebró con el famoso escultor Quirio Cataño el concierto para tallar para el pueblo de Esquipulas un crucifijo de vara y media, muy bien acabado y perfeccionado. Sin embargo, el hecho de que el contrato no fuera descubierto sino hasta 1685 dio paso a diversas leyendas sobre una ficticia aparición. Se habla de una cueva que no es más que el tiro de una mina cercana al templo, cavado tiempo después de ya existir la imagen, o colocan el suceso en un cerro o en una milpa. Y el tercer caso es el mencionar brevemente a los Cristos de maíz. Luego lo retomaremos con más forma. De estos hay bastantes, pero nos referiremos a estos en particular y tienen un rito envolvente en su construcción a partir de un tratamiento con la pasta de maíz. La isla de Palma es una de las Islas Canarias, archipiélago español situado en el noroeste de África. Ahí nos encontramos con dos Cristos crucificados traídos de América, que a pesar de medir 2 metros, tienen un peso de 7 kilos aproximadamente. El Cristo de la Salud, que se encuentra en la iglesia de los Remedios de los Llanos de Aridane, y el Cristo del Planto, en la ermita del Planto de Santa Cruz de la Palma. El Cristo de la Salud presidió hasta el siglo XIX el altar mayor de la iglesia del Hospital de Dolores de Santa Cruz de la Palma y aparece inventariado desde 1603. La técnica: pasta de caña de maíz y papel amate o ciranda. El amate, un primo hermano ahí de lo que nosotros conocemos como higuerón. Y policromados. El Cristo del Planto parece tener un acabado a base de la técnica del maque, con un cendal o paño de pureza. El Cristo de la Salud presenta la sexta llaga en la mejilla derecha. Pero este modelo de Cristos tiene su origen durante la Baja Edad Media. Nos vamos a pegar un brinco hasta aquí para entender todo este patos posterior. Desde que la figura de Cristo se transforma en lo que sería un auténtico hombre sufriente, así lo sugiere y lo pinta el Giotto en un crucifijo de 1290 con la cabeza caída y el cuerpo colgado de la cruz y la sangre que sale a borbotones de las heridas, como podemos ver en las imágenes. Sin embargo, es en el Renacimiento del norte de Europa donde la crucifixión alcanza la más alta cuota de dramatismo. Pero con respecto al uso de la piel y como espacio de la dolencia, no hay un Cristo crucificado que pueda compararse al de Grünewald, realizado en 1512. Es un cuerpo, como lo podemos ver, mutilado, desgarrado y cubierto de heridas que apenas sangran ya, pues los tormentos lo han dejado exangüe y en el que se aprecian fácilmente los signos de flagelación, mismos que luego la pintura traspasa a los artistas a posteriori para continuar la representación de la piel herida, tanto del Cristo como de los santos. Y es que en el Villorio de Assenheim, los monjes antoninos tenían en su convento un hospital para atender a los enfermos que padecían de diversas dolencias, especialmente una denominada ergotismo. El superior del convento, el italiano Guido Gersi, comisionó el retablo para que los pacientes del hospital tuvieran un objeto devocional al cual dirigir sus plegarias, implorando su curación y al mismo tiempo pudieran encontrar consuelo o empatía en sus sufrimientos, comparándolos al sufrimiento del Cristo al ver su esperanzadora resurrección. La crucifixión, con el realismo brutal de las huellas de la tortura en el cuerpo de Cristo y el retrato sin inhibiciones de su violenta agonía, imparte a esta una extraordinaria veracidad, aumentando así su significado religioso, y el contexto histórico indica que ellas corresponden a las manifestaciones cutáneas
de dicha enfermedad. Pues bien, estas manifestaciones del ergotismo son muy variadas, incluyen síntomas y signos cutáneos, neurológicos, intestinales y psiquiátricos, que son el resultado de una vasoconstricción generalizada, que puede terminar con necrosis de los tejidos y de los órganos afectados, especialmente gangrena seca de las extremidades y de sus apéndices. Terrible, los cuales se atrofian y terminan por autocercenarse o deben ser amputados. Los dolores lacinantes, referidos como verdaderas quemaduras internas, junto con esas lesiones, dieron a esta enfermedad en la Edad Media el nombre de fuego sagrado o Ignes Sacher, que también se le conocía como el fuego de San Antonio, porque se creía que la protección del dicho santo la aliviaba y la curaba. Los síntomas y signos de la enfermedad se deben a la ingestión de pan elaborado con harina de centeno o a la de las semillas de este cereal contaminadas con el hongo Claviceps purpurea, como en el ejemplo que tenemos en la imagen, llamado también el cornezuelo del centeno, hongo que contiene una serie de alcaloides como la ergotamina y otros similares al ácido lisérgico. Pasando al otro caso, propiamente al Cristo Negro de Esquipulas, el tema de la piel tiene otra dirección. Esta imagen, situada en el trifinio Guatemala, Honduras y El Salvador, plantea el origen de su color como resultado de la fusión de los dioses prehispánicos relacionados con el comercio, las aguas subterráneas y el culto en las cuevas. La identidad ligada a aspectos étnicos y raciales, así como el conflicto, son elementos constantes desde los siglos de dominación colonial mediante una narrativa que sigue de cerca los cambios de la imagen, tanto en el nivel material como en el de las representaciones. La duda se centra en saber si el escultor le dio de origen el color oscuro, discusión ya presente de 1723 en la noticia histórica publicada por el presbítero Nicolás de Paz, que se refiere que el color negro del Cristo se debe a la representación de un cuerpo muerto, de su sangre muerta y el lastimoso estado en el que quedó. Ya fuera de origen oscuro o ennegrecido por el humo, el impacto de la imagen en la población indígena y después mestiza fue el mismo. Y si el tono se debe a una raíz prehispánica, como plantean algunos investigadores, nos encontramos entonces frente a una sustitución inteligente de parte de las autoridades eclesiásticas con base en un culto antiguo imposible de erradicar y sí de encauzarlo por caminos de la recién impuesta religión cristiana. En el caso Esquipulas, no importa que la sustitución se hubiese dado con una imagen de tono claro. Para los creyentes, la sola representación del Cristo y su martirio era suficiente. Las adaptaciones y el empate de simbolismo se dieron después, a medida que fue oscureciéndose, dando paso a antiguas tradiciones que la resistencia cultural mantuvo latente. La identificación con el color negro se produjo en el transcurso de 4 siglos, pasó por 2 intentos de limpieza y al final se impuso el sentir popular. El señor de Esquipulas es negro. Ocurre entonces como una reversión de la primera intención ideológica de las autoridades, ya que las personas sometidas o subalternas, esclavos, esclavas, libertos, libertas, indígenas e incluso más tarde mestizos y mestizas se rebelan utilizando exactamente los mismos instrumentos con los que se les somete a la política colonial, oficial teológica, de exclusión, inclusión y dominación. Y finalmente, refirámonos a los grandes cristos de maíz, de lo que hubo una gran producción porque fueron varios, pero aquí anotamos solo 2. Es importante recalcar antes que las distintas órdenes españolas misioneras tenían clara la idea de sustituir los ídolos en tierras americanas por imágenes de culto cristiano. La isla de La Palma en el siglo XVI se convirtió en la escala imprescindible en la ruta hacia el Nuevo Mundo. Los intercambios mercantiles traen consigo diferentes objetos de arte registrados en los inventarios de iglesias y ermitas. Ha comenzado una nueva etapa en la sensibilidad y en el arte y empieza así a notarse las huellas de la mística franciscana
con el predominio de los valores emotivos y el culto de la patética como huella de la divinidad. Las primeras noticias que se tienen de estas esculturas provienen de las tierras de Michoacán. Son del primer tercio del siglo XVI por los franciscanos y por el obispo Vasco de Quiroga. Podemos hablar de una especie de mestizaje donde los materiales, procesos y técnicas artesanales mexicanas se combinan con los de origen hispánico, resaltando en la temática religiosa. Los indígenas que se dedicaron a esto, como todo artista, le pusieron su sello, su forma particular de hacerlo, provocando con ello una artística función entre ambas culturas. En la imagen tenemos a Vasco de Quiroga. En la isla de La Palma encontramos dos Cristos crucificados traídos de América que a pesar de medir 2 metros tienen un peso de 7 kilos, muy livianos si nos ponemos a pensar en la realidad matérica de un Cristo que uno podría encontrarse en cualquier iglesia con otro material. Como referencia, coloco también en la esquina inferior derecha esta imagen donde se encuentra a Vasco de Quiroga y a Fray Jerónimo de Alcalá en alguno de sus tratados viendo el traslado del obispado de la ciudad en la Crónica de Michoacán por Fray Pablo Dumont en 1792. El Cristo de la Salud se encuentra en la Iglesia de los Remedios de los Llanos de Aridane. Presidió hasta el siglo XIX el altar mayor de la iglesia del Hospital de Dolores de Santa Cruz de La Palma. Ofrecía a los enfermos una imagen de fortaleza y resignación ante los padecimientos de las enfermedades. Se sabe que ha sido retocado porque existe un libro de cuentas del hospital entre 1643 y 1644 donde se pagaron 4.800 maravedíes por el aderezo del crucificado, posiblemente realizado por Antonio de Orbarán, imaginero del siglo XVI, hijo de Martín de Orbarán, entallador natural de Vergara, quien realizó la práctica total de su obra en el archipiélago canario. Y el Cristo del Planto de Santa Cruz se encuentra en la ermita fundada en 1611 por Águeda Gómez Chinana, beata de la Orden de Santo Domingo. Se ignora si la escultura fue colocada en la ermita después de su fundación, solo consta que en 1659 fue llevada a la ciudad con motivo de la plaga de las langostas. Este Cristo mexicano gozó de la devoción de los navegantes y marineros además. Lo demuestran los exvotos que cuelgan de las paredes de la ermita fechados entre 1715 y 1757. Y modeladas en pasta de caña de maíz y papel amate o ciranda, esta es la esencia y los policromados y los soportes y el soporte hueco. Aquí tenemos una referencia con una radiografía. Como les decía, esos son varios Cristos, no fueron solo estos dos, sino que se hicieron bastantes. Y aquí tenemos más o menos una referencia de cómo se podía ver el interior de estas imágenes. Si ustedes ven el asiluetado de la radiografía, adentro se hace toda la estructura para luego empezar a empastar y luego finalmente policromar. La cabeza se unía al tronco mediante una espiga de madera, normalmente de colorín, y sobre la horma interior hueca se terminaba de dar volumen con caña y pasta de maíz. Sobre esto se aplicaba el aparejo y la policromía. Esta técnica, denominada como crucificados huecos de caña de maíz, lo que permitía realizar obras de gran tamaño y ligereza, anónimas. En las radiografías que se han realizado a los Cristos del Planto y de la Salud, se observan las estructuras materiales con que se han elaborado las manufacturas de ambos. El Cristo de la Salud aparece inventariado en 1603 y el Cristo del Planto en 1659. Pertenecen a la escuela americana inspirada en estampas flamencas y sevillanas llevadas por los misioneros franciscanos. La pulpa molida es la base, la pulpa molida de la caña de maíz y la ciranda, utilizando de aglutinante el jugo de una orquídea que coloco en esta imagen llamada Cattleya citrina. Han sido imágenes de procesión y por eso muestran su gran y fuerte deterioro. Escribe en crónicas Juan Antonio Segovia que su peso es muy leve, casi ninguno, y se hienden con facilidad. En lo más parecen de corazones de caña de maíz, no amasados ni batidos, sino unidos unos con otros con los fragmentos en sentido vertical con algunas pegaduras. Y que en el Pátzcuaro había un indígena, el indio Juan de Barrio Fuerte, que había sido sacerdote de los ídolos antes de la evangelización,
y fabricaba dichos ídolos con este material, con una pasta resultante del corazón de las cañejas de maíz, mezcladas con cierto método con los bulbos de una begonia llamada tatsingi, de donde dieron a la pasta el nombre de taxingeni. Esto suponía que en los tiempos prehispánicos entre los tarascos, los artesanos tenían el mismo tiempo la función de sacerdotes, demostrando que su cultura aún no había superado el chamanismo. Y aquí, bueno, una referencia de los tarascos. Finalmente, y un breve cierre, con respecto al tema de Grunewald, lo que quisiera acotar es el principio de que la piel es un principio de realidad para que el artista establezca esta visualidad de un dolor que vincula al doliente en su situación, el concepto de la empatía o el concepto de la emoción a partir del pathos. En el caso de Esquipulas, bueno, la piel sigue siendo un instrumento de exclusión, inclusión y dominación, y sería interesante ver cómo se llama, y por eso le llamo una aproximación, me llamó tanto la atención esta imagen, y hay lecturas que podrían decirnos que todavía persiste el tema. Y maíz, los Cristos del maíz, es una expresión de esa fusión chamánica, de una práctica que se tuvo que esconder de alguna forma dentro de la imagen del Cristo, y que al final este Cristo sigue funcionando también en su piel de maíz para acompañar la dolencia, sobre todo en los hospitales donde llegó. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es el viaje que hicimos, que empieza una imagen en Europa de unas características específicas de la pasión, tiene que llegar a México y empieza esta devolución a través de los Cristos de maíz, que une dos creencias totalmente distintas a partir de esa experiencia. Con esto cierro mi ponencia y con esta mi pregunta, porque es un tema que me dejó con muchas cuestionantes y espero en algún momento ahondar todavía mucho más sobre estas conexiones. Muchísimas gracias a todos y todas. Bien, Juan Diego, muchas gracias a vos por tu ponencia y bueno, aprovecho para agradecer a todos los participantes, Tatiana Herrera, Marisol Gutiérrez, a Edwin Eglon Harris y ahora a Juan Diego Roldán. Como han podido escuchar, los que estamos presenciando esta mesa, pues hemos hecho un recorrido muy interesante que nos ha llevado, digamos, a presentar, a abordar el tema de la magia, la hechicería, el curanderismo, la religión y la medicina desde muy diversas perspectivas, la literatura y la política y la historia, por decirlo así. También esta revisión histórica del lugar que ocuparon los nahuales y las brujas y que ocupan en la actualidad también en la cultura mexicana. Y este interesante recorrido que nos ha presentado Juan Diego a partir de las artes gráficas, cuando Juan Diego decía lo de si correspondía o no al campo de la literatura, pues yo pienso que obviamente Edwin habló de los códices mayas en donde la escritura y la pintura, por decirlo de alguna manera, están unidas, ¿no? Y hay tradiciones inmensas a ese respecto, pero también en el sentido de que el grafo, ¿no? La letra propiamente adquiere muy diversas formas y pues la lectura que nos ha presentado Juan Diego me parece que hace desaparecer cualquier duda de si correspondía o no la presencia de las artes gráficas en esta sesión. Entonces, nada más para resumir algunas ideas de las tantas que se nos han presentado, tan novedosas e interesantes. Recordemos que Tatiana nos presentó su lectura de poiesis, la magia como poiesis, y bueno, su tesis de que
hay algo de este hacer de los magos y de los hechiceros que se presenta cuando leemos un texto literario o cuando se escribe un texto literario también, y su tesis de que en estos tres textos la magia se presenta en este manejo, en este uso, en esta transformación del tiempo y de los cuerpos que pues conocemos son los temas fundamentales de Viaje a la Semilla, Aura y también de La Bruja de Salazar Herrera. Marisol nos llevó por esta vinculación, digamos, tan, me parece a mí, novedosa, una especie de ¿cómo decirlo? De vinculación entre la literatura y la historia, tanto pasada como reciente, y bueno, este análisis casi sociológico que hace a partir de eso, no es una casualidad que haya citado a Goldman, a Lucien Goldman en el inicio de la ponencia, y que nos presenta una perspectiva de cómo se unen, me parece a mí, que no solo en Nicaragua, sino en el resto de nuestros países, esta potencia que puede adquirir el uso de la brujería, la magia, las creencias en los pueblos en los que vivimos y que pueden ser usados, como en este caso, esta revolucionaria bruja, chamán, Rosario Murillo, tal y como lo mostró en su revisión de los textos Marisol, y pues luego en la revisión que hace Edwin en relación con la historia tanto prehispánica cuanto poshispánica, y que muestra esto que ha sido analizado en tantos y también tematizado. Recuerdo, por ejemplo, un texto de Rubén Darío, Huitzilopochtli, donde comienza con esa tesis, ¿no? La llegada de los españoles no terminó con las tradiciones y las creencias prehispánicas, sino todo lo contrario, permitió que a través de ellas siguiera vivo el pensamiento y las creencias prehispánicas. Bueno, lo dice en relación con los mayas, pero me parece que se puede seguir aplicando en general a lo que ha sucedido en esta fusión que señala y termina indicando Juan Diego en los Cristos del Maíz, en donde hay como una, bueno, esta síntesis, ¿no? De tanto de materiales, obras, ideas, relatos que se fusionan para dar vida y permitir también pues vincular las creencias de las tradiciones. Queda muchísimo más por resaltar, pero para dejar un tiempo para poder escuchar preguntas o comentarios de parte de los asistentes e incluso, no sé, de los ponentes también, si quieren preguntar a los compañeros de la presentación, pues abrimos este espacio, nos quedan 10 minutos al menos para escuchar preguntas, dudas, comentarios. Adelante. Tal vez, Jairo, no sé si nos puedes ayudar un poco con esta parte de la sesión. Sí, claro. Si alguno o alguna quisiera hacer una pregunta, puede indicarlo en el chat o puede también levantar la mano con el sistema que presenta en la parte de participantes la plataforma. Por lo pronto yo quisiera consultarle porque me llamó mucho la atención la denominación de Tana que utiliza Edwin en relación con los nahuales. Si este Tana correspondería a una visión de tótem o a una perspectiva de animal de poder, porque me llama mucho la atención que en el psicochamanismo integrativo y en el trabajo con el animal de poder hay una especie de esencia que se articula en función de los animales
para los procesos terapéuticos. Entonces, ese concepto que no lo conocía me llamó la atención y me gustaría que tal vez pudiera ampliar un poco. La palabra tona, como tal, no proviene del, como etimológicamente de tótem, sino tona va a venir de oculto. Okay. Entonces, es algo que está oculto en nosotros que se puede manifestar. Entonces, de esta manera, por eso el calendario azteca va a tomar el nombre de Tonalpohualli, que significa el tiempo de manifestación del oculto. Entonces, digamos, todos tenemos un tona, algo que tenemos oculto, que lo manifestamos cuando lo necesitamos, o que se manifiesta en el momento en que más lo necesitamos. Y hay quienes pueden controlar esta manifestación a voluntad, ¿no? Que serían los nahuales. Esa es como la parte etimológica, digamos. Gracias. Leonardo Sancho. Sí, gracias. No, sin duda una mesa, yo creo que absolutamente mágica. La he disfrutado muchísimo, las participaciones de Tatiana, de Marisol, de Edwin y de Juan Diego. Y he evocado muchas situaciones en cada una de las ponencias. Pero tenía una inquietud que se la quiero plantear a Marisol, que yo sé muy bien, Marisol, que no es el campo, el corp, no la mencionaste y no está dentro de tu trabajo, pero te quería preguntar si en tus investigaciones o en tus acercamientos acerca de esta de esta creación, manifestación literaria en Nicaragua escrita por mujeres, has dado en algún momento con Mayra Jiménez, la poeta costarricense que estuvo vinculada en Nicaragua en la época precisamente de la lucha sandinista. ¿Murió? Sí, sí. Sí. Sí, no sé si has escudriñado algo de ella. Yo sé que te saco de tema, pero es que escuchándote la evoqué. Vuelvo a ver acá para arriba para buscar un libro justo que tengo de ella, que me lo regaló una vez en un almuerzo hablando sobre Nicaragua y su infaltable boina, ¿no? Pero ahorita Sí. no, sobre el trabajo de ellas yo no he hecho una revisión en ese sentido, ¿verdad? Conozco muy bien su compromiso político, su compromiso literario en esa línea, ¿no? Pero en particular sobre ella, no más que una admiración por la valentía que tuvo siempre con el ejercicio de la palabra, ¿no? Pero es muy interesante, sí, como todas estas mujeres, sobre todo las poetas, ¿verdad? Que fue una irrupción tan importante en esa época vinculada a la insurrección y luego al proceso ya de construcción de la revolución, ¿verdad? Ponerlo en práctica, pues hubo en eso una verbalidad muy grande de mujeres, poetas vinculadas a lo erótico, a lo político, al manejo de su cuerpo, ¿no? Pero también a la vez, ahora que ya se empiezan a releer esos textos históricos y literarios, nos damos cuenta también de dominios, ¿no? En ese sentido. Entonces, les costó mucho a ellas, no solo decir en ese momento, sino decir en el marco de aquella jerarquía tan fuerte, férrea, ¿verdad? Del frente mismo, y después de la misma contra de todos los sistemas de ejercicio de poder, ¿no? Donde finalmente, pues la mujer decía como a medias, ¿no? Entonces ahí hay un proceso muy interesante, es toda una beta, ¿verdad? Para estudiar muy Sí, significativa. absolutamente. Y en algún momento, en una conversación informal con Alexandra Ortiz, comentábamos que Mayra Jiménez es la poeta de la guerrilla. Es decir, Costa Rica tiene una poeta guerrillera. Eso también es de... Sí, claro. No, muy interesante. Claro. Hay un comentario de Esteban Rodríguez en el chat en el que indica que encuentra muchos elementos esotéricos en la familia Murillo y que en el campo de los estudios del esoterismo hay una ramificación
de los trabajos de los nuevos movimientos religiosos que estudian este tipo de fenómenos. Sí. Bueno, excelente recomendación. Gracias, Esteban. Y te felicito en la mañana, te escuché muy bien. A mí me gustaría aprovechar también para preguntarle a Tatiana si, bueno, en los relatos de Carpentier aparece mucho el tema del vudú como tal, incluso recuerden El reino de este mundo, donde tiene una participación muy importante y que pues en cierta forma he retomado, no lo había leído de esa manera cuando hace muchos años no leo Viaje a la Semilla, pero que ahora reaparece. No sé si pensaste algo al respecto. Te pregunto un poco porque va a ser parte de mi ponencia hablar un poquito del vudú en Nueva Orleans, pero bueno, el Caribe en general. Pero se me ocurrió ahora, si lo habías pensado por esa vía del vudú, que bueno, fue un parte de la investigación literaria de Carpentier muy importante en sus textos. Sí, de hecho es muy interesante. Bueno, en propiamente Viaje a la Semilla yo no vería manifestación de vudú, porque el acto chamánico de él es al principio y al final, ¿verdad? Abre y cierra el texto. Y es eso, es los conjuros que hace él ahí, ¿verdad? Con su bastón, con su callado para... Es más, de nuevo, un acto chamánico, ¿verdad? En Viaje a la Semilla estrictamente. Pero sí, en efecto, el vudú es importantísimo para la tradición, bueno, y afrocaribeña, ¿verdad? Que Carpentier estudia con toda su vida, ¿verdad? En efecto, se puede ver elementos del vudú en El reino de este mundo, en el mismo Ecuellambao, ¿verdad? Hasta en Los pasos perdidos, si se quiere, cuando él entra en la selva, se entra en la selva y se enfrenta a ciertas manifestaciones. Estrictamente, sobre todo en El reino de este mundo, que además, ¿verdad? La historia de Macandal o Macandal, se podría un poco relacionar, no sé ahí si Edwin estaría de acuerdo con el náhuatl, porque como Macandal se transforma en animal, ¿verdad? Para poder escapar de los opresores españoles, pues entonces creo yo que ahí se vincula a eso. Importante, en fuentes, en Aura, encontrar muestras de vudú. Hay una parte donde Felipe está jugando con una muñeca que es precisamente parte del ritual y del embrujo que ha hecho Consuelo, ¿verdad? Para darle vida a Aura. Entonces ahí sí hay, lo dice claramente, ¿verdad? Es decir, esta muñeca y la describe muy en la línea del acto del vudú, ¿verdad? Que se utilizan los muñecos como representación de, ¿verdad? Para producir algún efecto real a partir de la voluntad de otro, ¿verdad? Porque recordemos que ahora, eso no lo pude decir por más tiempo, pero funciona casi como un golem, ¿verdad? Para Consuelo. Entonces, en ese sentido, ella ahí sí utiliza herramientas del vudú. Okay. Edwin, ¿vas a responderle a Tatiana sobre esa pregunta? No sé si conocer la historia del reino de este mundo, me imagino que sí, y la transformación de Macandal para poder escapar de su esclavitud. Sí, bueno, una cosa, me quedo pensando precisamente en la muerte del hombre para dar paso al animal y poder escapar como esta libertad de la opresión del cuerpo. Aquí hay el trabajo de... ¿Cómo se llama? Pero el trabajo de Odisea Espacial. Odisea Espacial comienza con... Al mero principio es... El animal más débil de todos es el ser humano. El ser humano no tiene ninguna habilidad especial. No tiene fuerza,
no tiene garras, no tiene nada, pero tiene la inteligencia y con eso puede hacer todo, ¿no? Entonces me imagino en ese punto en el que la única cosa que le sirve, que es la inteligencia, no le funciona porque no puede crear nada con ella, ¿no? Entonces debe morir a todo eso que no tiene para poder escapar, con forma de un animal que sí tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Liberarse de todas las imposibilidades que un cuerpo humano tiene, ¿no? Que no puede volar, no puede respirar bajo el agua, no puede hacer nada de esto. En el caso del nahualismo, es curioso porque no es morir a tu entidad humana, pero en cierto modo eres algo más que un humano, porque tienes una capacidad que no es natural. Es decir, nosotros no nacemos y nos transformamos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento renuncias a ser un humano como tal para poder tener toda esta capacidad extra de transformarte, de poder acceder a algo que los demás no? ¿Y qué haces con ello? Entonces, desprenderse de lo humano creo que es otro proceso que, no sé, es muy interesante cómo se puede entender la identidad de las personas que son algo, sí, ya no son humanas, no son otra cosa. Muy bonito. Gracias. Bien, no sé si hay más intervenciones, preguntas. Bien, si llegamos hasta aquí, a mí me quedan algunas, pero pienso que sería usar un poco. Quiero volver a agradecerle a los ponentes por su participación y por compartir con nosotros sus investigaciones, sus inquietudes, sus preguntas, tal y como lo hacen Marisol y Juan Diego y también Tatiana y Edwin. Agradecer la invitación a participar como moderador en esta mesa tan interesante que nos deja, como por lo menos a mí, muchas inquietudes de las buenas, con ganas de investigar sobre bastantes cosas. Y finalmente, pues agradecerle a todos los participantes que nos escucharon. Quiero mandarle un saludo muy especial a nuestra querida Antonella, que nos ha acompañado en esta mesa. Y bueno, a todos los demás que han compartido con nosotros. Esperamos verlos, por supuesto, en las siguientes sesiones, mañana por la mañana, que comenzará a las 8 hasta las 9:30 la sesión de ponencias, y que va a estar moderando nuestra compañera Karen. Bueno, gracias de nuevo, y bueno, le devuelvo la palabra a Jairol por si va a despedir la sesión, o terminamos aquí, Jairol. Nada más recordar que la reunión de mañana tiene otro número de reunión. Esa está en el programa para que lo tomemos en cuenta. La clave sigue siendo la misma y no, pues reiterar el agradecimiento. Yo me voy con una gran satisfacción del trabajo del día de hoy, tanto en la mañana como ahora en la tarde. Estos diálogos transdisciplinarios nos enriquecen. Es decir, en la mañana Esteban intervino desde la perspectiva histórica y esta tarde Juan Diego desde la perspectiva de las artes visuales, y ese es un espíritu muy humboldtiano, y yo creo que es un espíritu también mucho de este grupo de estudios transdisciplinarios en literatura y medicina. Así que nada, de mi parte agradecerles también y felicitarlos por esta maravillosa sesión de esta tarde. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias, Leo, por todo, y realmente para mí fue un abordaje exquisito con tal calidad de ponencias y comentarios. Creo que para las artes visuales estos también son recorridos curatoriales muy importantes para hacer las revisiones de todo, no para rellenar campos, sino realmente para gestionar lo que hace falta de investigar también en las artes visuales a partir de lo que ustedes están aportando, porque hay muchas imágenes en lo que ustedes hablaron hoy, muchísimas. Muchas gracias. Muchas gracias y éxitos en el resto de la faena. Así es. Sí, gracias a todos por la compañía y la diversidad de ponencias. Creo que enriquece muchísimo el coloquio, ¿verdad? Estas actividades generan en efecto ese intercambio en el espíritu que señalaba Leo, multitrans e interdisciplinario, ¿verdad? Así que pues
yo muy complacida de haber participado, de verdad, muchas gracias. Bueno, nada Bien. que agregar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ronald, también por tu moderación. Y las y los esperamos mañana.